Bien, el tema que vamos a ver se conoce como prueba de independencia y hace uso de una distribución que se conoce como chi cuadrado, que existe la letra X, XY, se conoce como chi. Y vamos a ver parte de teorías y un ejemplo considerado acá. ¿Verdad? Recordemos que habían dos tipos de variables cualitativas, variables cuantitativas. Y allá en el primer examen hablamos de regresión lineal, que tratábamos de ver si variables estaban relacionadas o no. Las variables en aquel entonces eran variables cuantitativas, números. Y en este caso de acá, lo que vamos a considerar son variables cualitativas, que no le podemos asignar un número. Y lo que vamos a tratar de ver es si existe relación o no entre esas dos variables, bueno, entre una variable u otra variable. Te repito, si están relacionadas, hay correlación. Si no están relacionadas, decimos que son independientes. En este caso, se distinguen dos variables cualitativas, digamos, dependerá el tamaño de la familia con la educación de los padres, o el desempleo con la criminalidad, son variables cualitativas. La calidad de un producto con el precio, bueno, acá la variable, que la nutrición con el desempeño académico, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar de ver es si están relacionadas ese tipo de variables o no. Para ello, vamos a considerar algo que se conoce como prueba chi cuadrado. Hoy se conoce también como prueba de independencia, ¿verdad? Y sobre todo se suele utilizar cuando las variables mencionábamos son cualitativas. La idea en este tipo de variables es organizarlas en tablas de contingencia o tablas de doble entrada. Las tablas de contingencias las mirábamos cuando consideramos la parte de probabilidad. Me voy a salir momentáneamente de aquí y me voy a la parte donde vimos esto, la parte de probabilidad. En esta parte de probabilidad hablábamos de este tipo de tablas de doble entrada, también como tablas de contingencia. La idea es que colocamos dos variables, las variables eran cualitativas, o sea, no le asignábamos un número, sino una cualidad. Acá colocamos una variable, género, que podría ser hombre o mujer. Esto de hombre o mujer serían las categorías, ¿verdad? Y acá colocábamos o distinguíamos otra variable, que si las personas fumaban o no. Y los números que colocábamos entre ellos eran los que distinguíamos como tabla de contingencia. Esto de acá, en sí, esto de acá. Y en este tipo de tablas encontrábamos, entre comillas, unos totales, sumas por renglón, o sea, sumábamos en este caso de acá, 24 más 10, que nos daba 34, este de acá. Encontramos sumas por renglón, pero también podíamos encontrar sumas por columnas. Las sumas por columnas las hacíamos hacia acá abajo. Hacia abajo. Hacia acá abajo. Entonces nos aparecían unos totales. Pero en sí, esos totales eran sumas de la tabla de contingencia. Y repito, la tabla de contingencias es el rectángulo que tenemos acá. ¿Verdad? No sé si recuerdan esto entonces, las tablas, porque acá lo vamos a necesitar sí o sí. ¿La recuerdan? ¿Sí? Bien, supongo que sí entonces, porque si no. Ok, me salgo de acá y vamos a lo de la presentación de la clase. Y le doy pantalla completa. Esos datos cualitativos los organizamos, clasificamos en eso que vamos a conocer como tablas de contingencia, que también decíamos que conocían como tablas de doble entrada. Y la pregunta a realizar es si las variables son independientes o no, si existe relación entre las variables o si son independientes
o no. Y acá ya hay algo preestablecido que es con respecto a la formulación de las hipótesis. La hipótesis nula, que las dos variables mencionadas involucradas sean independientes. Y la alternativa, pues, que las variables no sean independientes. Lo contrario, aquí no hay que buscar aquellas palabras clave de mayor, menor o distinto. En esto de la prueba de independencia. En esto, repito, de la prueba de independencia no es necesario buscar, entre comillas, esta palabra clave. Las hipótesis ya están preestablecidas. La nula, las variables son independientes, las dos que consideremos. La alternativa, pues las variables no son independientes, lo contrario. Acá se utiliza una nueva distribución, aparece en la aplicación también, que se conoce precisamente como chi cuadrado. Una gráfica como la que tenemos acá. Siempre, siempre la prueba es unilateral, de cola superior. Recordemos que en la parte de la cola teníamos la región de rechazo. La región de rechazo para la hipótesis nula. Entonces, y esta parte de acá tendremos la región de aceptación. Como mencionaba, nos vamos a auxiliar, a ayudar de aplicación, aquella que utilizamos en la parte del primer examen, y de manera similar, pues, lo vamos a ver acá, la gran ayuda que tiene en este tipo de pruebas. Tenemos ilustrado acá los procedimientos a seguir. La parte de cálculos numéricos es bastante larga y la aplicación pues nos va a ayudar a simplificarnos el trabajo notablemente. Todo esto es la tabla de contingencias. Todo esto de acá es la tabla de contingencias. Toda la tabla de contingencias. Y acá nos aparecen unos totales, como ocurría antes. La suma de los renglones, el R1, lo de renglón 1, lo del R sub 2, la de renglón 2, y así sucesivamente. Y hacia abajo las columnas, ¿no? Y hacia abajo lo referente a las columnas. Generalmente por fórmulas, alguna fórmula que vamos a considerar, se suele considerar renglón 1, la letra R para cada renglón, o L, dependiendo del texto que se utilice, el más común es este, L de línea, y hacia abajo lo referente a la columna. Esto es la tabla de contingencia. Para ilustrar, acá tenemos una variable B con tres posibles resultados. Acá era B1, B sub 2, B sub 3. Lo voy a corregir posteriormente. Imaginémonos algo así. Acá colocamos una variable cualitativa, religión. Okay. Una religión que sea católico, que este de acá, el B1 sea católico. Acá debería ser B sub 2 evangélico. Un mormón. Coloco acá de ese tipo. Tenemos una variable que es religión. Y acá abajo tenemos, a modo de columnas, otra variable. Imaginémonos el estado civil, para que me queden 4, que sea casado, soltero, viudo, divorciado. Y colocamos aquí en la tabla de contingencia, para el caso, lo siguiente. Hacia abajo, que es católico. Y hacia acá, casado. Entonces colocaríamos en esta casilla aquellas personas de la encuesta que realicemos que sean casados y católicos. Y así sucesivamente armamos la tabla de contingencia. Esta que le vamos a llamar como observada es una tabla que se obtiene de la muestra. Y de esta tabla vamos a armar una nueva que le vamos a llamar como tabla de contingencias esperada. Tabla de contingencias esperada. Aquí lo que se trata de armar es otra tabla. La tabla, retrocedo momentáneamente, es todo esto de acá. La tabla es todo esto de acá. Y vamos a tratar de armar una nueva tabla. Una nueva tabla. Aquí. Una nueva tabla aquí. Para ello tenemos que llenar numéricamente hablando todas las casillas involucradas. Estos valores de O observados vamos a tratar de modificarlos por algo que le vamos a llamar frecuencia esperada.
Y cada uno de estos términos de la casilla la vamos a encontrar con esta fórmula. La vamos a encontrar con esta fórmula. Vamos a multiplicar la cantidad de renglón por la columna entre n. Entonces, esta que estamos considerando del primer renglón, el R1, y de la primera columna, la encontraremos multiplicando R sub 1, o sea, todo lo que tengamos acá, el R sub 1, por C sub 1, lo del renglón 1, por lo de la columna 1, entre n. N es la totalidad de observaciones. Esto en la primera casilla, y así con todas las casillas. Así, repito, con todas las casillas. A esta la vamos a conocer como tabla de contingencias observada, que es aquello que obtenemos en la muestra, y esto de acá como una tabla de contingencias esperada. Esta tabla de contingencias esperada es con la cual vamos a trabajar. Y se encuentra el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba le vamos a conocer como chi cuadrado, así como llamamos un estadístico de prueba para cuando la distribución normal que le llamábamos Z, por acá se le conoce como chi cuadrado, que es una suma de este cociente, lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Este es el trabajar numérico exagerado de acá. Entonces tenemos el O es la frecuencia observada, el E la frecuencia esperada de las celdas o casillas numeradas de esta manera. La distribución esta depende, la de chi cuadrado, de los grados de libertad. Y como vamos a ver con la aplicación, pues en eso también nos ayuda la aplicación al momento de encontrar numéricamente algunos valores. Tengo un ejemplo por aquí. Por ejemplo, lo encontré en un libro en el cual se toma una muestra de 2,200 familias y se clasifican en una tabla de doble entrada. O sea, se consideraron dos variables y se buscó lo común entre esas variables. Una de ellas, el nivel de ingreso y el colegio al cual envían los hijos. El tipo de colegio, si es privado o público, es una de las variables. El tipo de colegio y la categoría, pues las respuestas posibles si el colegio es privado o público, y referente a los ingresos. La tabla es esta. La tabla es esta de acá. Esos términos totales, recordemos, es la suma, ya sea por renglón o en columnas, que es hacia abajo. Y con un nivel de significancia del 1%, nos están pidiendo que determinemos si las variables son independientes o no. Esta palabrita es la clave en este tipo de problemas. En sí, la prueba se conoce como prueba de independencia. Como prueba de independencia hay dos variables y se pide determinar si esas variables son dependientes o no. Casi el mismo enunciado nos lo va a indicar, ¿verdad? Si son independientes o no. ¿Verdad? Mencionábamos al inicio, pues no hay que buscar aquella palabra que hacíamos previamente en las pruebas de hipótesis para ver cómo definíamos, cómo planteábamos las hipótesis. Acá, siempre el H sub 0 es de independencia. Las dos variables no están relacionadas. En este caso, una variable es el ingreso y la otra variable es el tipo de colegio. Y la alternativa, pues lo contrario a la nula, que las variables están relacionadas, ¿no? Que las variables sí están relacionadas. Mencionábamos, tenemos una tabla de contingencia, en sí, la tabla de contingencia en el presente ejemplo es esta de acá, que le llamamos observada, aquella información que obtenemos en la muestra, ¿verdad? Aquel tipo de información, decíamos, que obtenemos en la muestra. De esta tabla vamos a armar una que la vamos a llamar como tabla de contingencias esperada.
Este es el trabajar, numéricamente hablando, que habría que realizar. Donde la idea es sustituir numéricamente cada valor de la tabla observada por una tabla, en teoría, esperada. ¿Cómo encontramos cada uno de esos términos? Sustituyéndolos en esta fórmula. La cantidad de elementos que tenga el renglón por la cantidad de elementos que tenga la columna. Recordemos que el renglón es horizontal, la columna es vertical hacia abajo, entre n, el total de elementos. Entonces, para el caso, en la primera casilla, primera celda, cuadrícula que nos aparezca acá, consideramos la primera fila, sumamos todo esto, nos da 1000. La primera columna, la columna hacia abajo, nos da 1059. Entonces, en esta primera columna tendríamos, justo donde se crucen los números, tendríamos 1000, que tenemos acá, por 1059 entre 2020. Obteniendo, en este caso en particular, 526.82. 526.82. Y esto mismo tendremos que hacerlo con todas las casillas. Numéricamente, de operatoria, pues es bastante largo. Así un poquito como cuando encontramos la desviación muestral. Los pasos a seguir eran bastante largos, ¿no? Bastante largos. Y pues el problema pues igual acá. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Licenciado. Dígame. Ay, disculpe, pero es que mire que hasta ahorita me acabo de percatar que tenía clase, como tenía unos problemas, entonces acabo de entrar, no sé si me puede volver a explicar hasta cierta parte. Lo último que no lo escuché. Que es que vengo entrando a la clase porque andaba haciendo unas emergencias que tenía y no sé si me puede volver a explicar. Mira, la clase la estoy grabando. Ah, ok. Y como esto no, como la clase no se había dado los periodos anteriores, esto no aparecía en la plataforma. Entonces la clase ya la estoy grabando y póngale unos 40 minutos después de terminar porque hay que bajarla de Zoom, pasarla a YouTube. Entonces lo compartiría posteriormente el video. Sí, está bien. Gracias. ¿Verdad? Sí, pero al menos esta primera parte de acá sí. Mira. La idea es verificar si dos variables están relacionadas o no. Dos variables están relacionadas o no. ¿Verdad? Con estas variables se forma algo que se conoce como tabla de contingencias. Lo mirábamos muy al inicio. ¿Verdad? Generalmente en esa tabla de contingencias colocamos una variable en la parte superior y otra variable hacia abajo. En el presente ejemplo, pues nos habla de una muestra de 2.200 familias, el total de familias, y se les clasifica en esa tabla de doble entrada. Decíamos, la tabla era esto de acá. Esto con la parte del enunciado, esto de acá. Y consideramos las sumas. Estos totales eran las sumas por renglón o fila, según el texto que se utilice. Pues el 1000 hacia acá o hacia acá abajo. Y generalmente lo que se quiere determinar es si esas dos variables están relacionadas o no. Como suele usarse el término más comúnmente, si entre esas variables existe o no independencia. La prueba se conoce como prueba de independencia. Entonces, esta va a ser la palabra clave a considerar. Mencionábamos también el hecho que las hipótesis ya están planteadas. La hipótesis nula, no hay relación, es independencia. Precisamente como mencionábamos, se conoce la prueba. Y la hipótesis alternativa, el H sub 1, sí están relacionadas, Okay. Mencionábamos que los pasos a seguir en sí eran, o el procedimiento a seguir era de esa tabla de contingencias que en el ejemplo presente, o en el ejemplo que estamos considerando es esta de acá, y de esta tabla de contingencias observada íbamos a encontrar otra tabla de contingencias que le vamos a llamar esperada, donde básicamente los valores que tenemos aquí vamos a tener que sustituirlos
por esto que le vamos a llamar contingencia esperada, ¿no? También suele aparecer en algunos libros como frecuencia esperada. Y decíamos que cada uno de los valores numéricos lo vamos a encontrar sustituyéndolo en esta fórmula. En esta fórmula, el I, el número de renglón, el J, el número de columna. Entonces, en el presente ejemplo, para esta primera casilla, sumaríamos, bueno, aquí ya están, pero en el caso de que no lo tuviésemos, los elementos del primer renglón, que son 1000, ese valor lo vamos a multiplicar con la suma de los elementos de la primera columna, que son 1059, justo lo que tenemos acá. 1000 por 1059 y lo dividimos entre 2200. Estamos haciendo uso de esta fórmula que está acá abajito. No sé si lo logran ver. Sí. El pero es que hay que hacer con todas las casillas. Imaginémonos esta de acá. Imaginémonos, voy a modificar este y este, perdón. A considerar este y este de acá. Entonces, lo que tendríamos que multiplicar sería donde se crucen, estaríamos donde tengo el mouse. Bueno, la manito que se logra ver como mouse. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Okay. Ese valor de ahí tendría que ser lo del renglón. ¿Cuánto suma lo del renglón? 600. Por, ¿cuánto suma lo de la columna? 1041. ¿verdad? Y todo eso lo dividimos entre n. 2200. Ese resultado, bueno, si no me he equivocado, tendría que ser el que aparece acá. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Sí, le que está. Eso lo da. Sí. Okay. Y bueno, repito, que eso lo hemos realizado para la primera casilla, tendremos que hacerlo con todas las restantes, ¿verdad? Con todas las restantes. Sí. Pero hace falta algo. El procedimiento, los pasos a seguir son bastante largos realmente, ¿verdad? ¿Qué se dice? Que estas deberían de ser las frecuencias si hay que subserve verdadera. Es decir, porque no sé si recordarán, mencionábamos que la hipótesis ya está planteada, son independientes. Una variable no tiene nada que ver con la otra. Aquí se recomienda algo, trabajar con decimales, aunque no son valores frecuencias, pero se sugiere trabajar, repito, con decimales. De esta tabla de contingencias esperadas y de esta observada, vamos a tratar de encontrar el estadístico de pruebas. Mencionamos recién que le hacíamos uso, bueno, que en sí vamos a hacer uso de esta fórmula, ¿no? De esta fórmula. Es una sumatoria y lo que vamos a sumar es esto, lo de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada sobre todo esto al cuadrado sobre la frecuencia esperada y formar otra tablita. En esta primera tablita me voy, recordemos que esta, bueno, el color está un poco payulito, que esta era la frecuencia, la tabla de contingencia. Esto era lo observado. De esto observado encontrábamos esto, que era lo esperado. Y estas dos tablas las vamos a mezclar y vamos a hacer otra nueva tablita. Acá, de nuevo, que siempre tiene 2 filas, 3 filas, 2 renglones. Donde cada elemento de esta tablita lo encontramos con esta fórmula de acá. Y posteriormente vamos a sumar todos los elementos de aquí. En este primer caso, lo encontraríamos 0 sub 11, 506. De la primera casilla, no sé si lo ven, 506. Menos 526.82. ¿Lo logran ver? Sí. 506. Voy a cerrarlas. 506 menos 526.82. Todo esto iría elevado al cuadrado. Y lo dividimos entre 526.82 con los decimales ahí.
generalmente tendríamos que completar toda la tabla. Este es de la primera casilla. Y así hacer con todas las celdas o casillas. Y en el caso de ya tener completada esto, la suma es el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba que le llamábamos Z, si hacíamos uso de la normal allá en la prueba de hipótesis, o T, cuando le hacíamos uso de la T de estudio. Pues el estadístico de prueba se define con todo esto de aquí. ¿Verdad? Ok, ese trabajar, me refiero al trabajar a este de acá. De aquí, encontrar la tabla contingencia esperada, hallar todos estos valores, todos los valores de aquí de esta nueva tabla. Y para el estadístico de prueba que necesitamos hallar otra tabla, sustituyendo numéricamente los valores de la celda en esta fórmula para posteriormente sumarlos. Nos lo va a hacer la aplicación. Entonces les voy a pedir, por favor, si se pueden copiar la tabla original. La tabla original era esta de aquí. La tabla original es esta de acá. Si se la pueden copiar, porque vamos a compartir cómo vamos a trabajar con la aplicación. Esta es la tabla original y este es el valor que nos devuelve la aplicación. Ya lo vamos a ver. Entonces, si se pueden copiar estos valores, de todos modos vamos a retomar acá, pero por favor, si se pueden copiar de manera inicial esta tabla, ¿no? La tabla de contingencia, sin los totales, por eso solo encierro esa parte de acá. Solo me confirman, por favor, cuando ya lo hayan hecho para compartir el teléfono, donde tengo la aplicación instalada, para ver cómo vamos a trabajar con ella. ¿No? Solo me confirman, por favor, cuando ya lo tengan, cuando ya lo hayan copiado, para salirme de la presente página y compartir posteriormente el teléfono, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿El E11 qué número, qué valor representa? O sea, era lo que había cerrado antes. Como este sería el O11. El primer número es del renglón y el segundo número de columna. Y entonces este es el del O y este que estoy sombreando ahorita es el del E. O sea que esos dos números se dividen entre el 526.82. Correcto. Bueno, tiene que restarlos y después elevarlos al cuadrado. Sí, sí. Pero hoy, como mencionaba usted, eso justo lo tiene que dividir entre 526.82. Okay. Pero no única, bueno, y esto que conste que es para la primera celda, tengo ese término acá, pero habría que hacerlo para todas las restantes. O sea, por mencionado, el trabajito es un poquito largo. Bueno, bastante largo realmente. Solo me confirman, por favor, cuando ya hayan copiado la tabla, justo lo que tengo encerrado acá en negro. ¿Todavía no? Ya. Ok. Entonces, como ya lo tiene, me voy a salir de acá para compartir el teléfono. Me salgo de acá, la voy a compartir pantalla. Para hacer ahí. Okay. Y la aplicación siempre la misma que utilizábamos en el primer parcial, ese de estadística. Y le doy comienzo. Ok, voy a bajar todo acá. Mucho de lo que aparece ahí lo vimos, pero sucede que creo, con opinión muy personal, que la otra aplicación que hemos utilizado era mejor y más fácil de utilizar, pero no seguimos utilizando esta. Okay. Estoy subiendo el menú y la última que aparece ahí de las opciones dice chi cuadrado. ¿Lo logran ver? Esa que es el chi cuadrado es la que vamos a considerar. La prueba se conoce como prueba de independencia o prueba chi cuadrado. Okay. Voy a presionar ahí donde dice chi cuadrado. Y nos pide cuántas líneas, bueno, que sería equivalente tiene la tabla y cuántos renglones, cuántas columnas, perdón. ¿Cuántas columnas? Entonces, no sé, estaríamos de acuerdo que son 3 líneas. Bueno, le llamé renglón yo acá en la presentación y columnas son 2 hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Lick. Okay. Y el nivel de significancia era 0.01. Se lo pedía desde el inicio, 0.01. Y le voy a dar OK. Y nos pide los valores por línea, columna. Línea 1, columna 1. Entonces, si me notaron, 506. ¿Sí? Línea 1, columna 2. O sea, lo está pidiendo de abajo, de arriba hacia abajo, que sería 494. Ok. Ya pasa a la segunda línea, o columna, o renglón, 438, 162. De ahí tenemos 215 y 385. Y le damos OK. Y ese es el resultado de la prueba. Una de las ventajas con respecto a lo otro es que aquí ya nos ayuda muchísimo. El primer bloque donde es cómo introducimos los valores, ¿no? El nivel de significancia que consideramos y nos vamos, entre comillas, a los pasos. Paso 1, las hipótesis. La H sub 0, lo que llamamos hipótesis nula, las variables son independientes, no están relacionadas. El H1, las hipótesis no son independientes. El paso 2, pues es la fórmula del chip. No sé si recordarán, les decía que la aplicación es brasileña, me imagino que es el chi cuadrado, eso de acá. Y bajamos, ¿no? Paso 3, SR sub C es la región crítica, aquella región de rechazo. El 9.21 es el punto que separa la región de aceptación con la región de rechazo. En el paso 4 está el estadístico de prueba, el chi cuadrado calculado. Ese valor de 169.4290 que nos aparece ahí es el estadístico de prueba. No sé si lo logran identificar. Y el paso 5, increíble, nos da el resultado. El chi cuadrado calculado pertenece a la región crítica. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis. No sé si lo identifican. Sí, Lick. Ese es el trabajo que tendremos que hacer con la aplicación. Regreso a la presentación. Regreso a la presentación. No sé si identifican esto. Lo que no nos da la aplicación en sí es como de aquí pasar acá, pero nos da el resultado final. Bueno, nos da ese resultado final. ¿De acuerdo? Notemos acá 169.83, el estadístico de prueba. Ok. Hay algo que no les había mencionado, que era esto. Decíamos que la aplicación depende de los grados de libertad. Pues la aplicación lo hace todo. Y los grados de libertad lo utilizaríamos para hallar el punto crítico, que también nos lo da la aplicación. 9.21. Ese que aparece ahí como R sub C, el valor crítico de la aplicación. Y gráficamente sería algo así. Gráficamente sería algo así. Aquí estaría el estadístico, el punto crítico, la región de rechazo, la cola y la región de aceptación. El estadístico de prueba, pues justo que nos da la aplicación. ¿Sí? Y recordemos las hipótesis, no hay relación entre las variables, las son independientes. En la región de aceptación, aceptábamos, valga la redundancia, la hipótesis nula. Y en la región de rechazo, rechazábamos la hipótesis nula. En este caso, cae en la región de rechazo. El 169.42 estaría muy por acá. E inclusive la misma aplicación nos daba por llamarle de alguna forma, conclusión de la prueba. Las variables no están relacionadas. Las variables están relacionadas, no son independientes. No sé si habrá alguna pregunta.
¿Sí? ¿Todo claro? Sí, ¿Verdad? En la pregunta, valga la redundancia, hay una palabra clave, independencia. Todo esto se conoce como prueba de independencia. La prueba de independencia. Aquí no hay de buscar aquello de mayor, menor, aquellas palabritas que tratamos de identificar para poder formular las hipótesis, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ninguna.